Durante la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad de Londres se vio empujada a transformarse para responder a los efectos colaterales de la revolución industrial. Este periodo de rápida urbanización y crecimiento demográfico trajo consigo desafíos urbanísticos y sociales que afectaron profundamente la calidad de vida y la organización de la ciudad. Veremos en más detalle algunos de los problemas y las reformas que se implementaron en respuesta. Hacinamiento y falta de viviendas adecuadas. El rápido aumento de la población llevó a que barrios enteros, especialmente en zonas obreras, se construyera sin planificación ni estructura adecuada. Las viviendas se edificaban de forma improvisada, en espacios reducidos y sin condiciones higiénicas mínimas, generando un ambiente propenso al hacinamiento y la proliferación de enfermedades. Esta situación afectó principalmente a los inmigrantes y a la clase trabajadora, que vivían en vecindarios superpoblados y con altos niveles de pobreza. Las condiciones de vida de estos sectores desencadenaron reformas en vivienda, como el Artisans and Laborers Dwellings Improvement Act de 1875, que promovió la demolición de vecindarios insalubres y la construcción de viviendas más adecuadas. Problemas de salubridad y enfermedades. Londres enfrentó serios problemas de salubridad debido a la falta de un sistema de saneamiento eficiente. Las aguas residuales y los desechos industriales eran arrojados al Támesis sin tratamiento, contaminando el agua potable y afectando la salud pública. Esto resultó en epidemias de cólera, fiebre tifoidea y disentería, que cobraron miles de vidas. La crisis sanitaria alcanzó su punto crítico en 1858, durante el Gran Hedor, un evento en el que los residuos acumulados en el río causaron un olor insoportable, paralizando la actividad en la ciudad. En respuesta, se construyó un sistema de alcantarillado moderno, diseñado por Joseph Bazalgette, que logró mejorar notablemente la calidad del agua y reducir las enfermedades. Contaminación ambiental. El uso masivo de carbón como fuente de energía para las fábricas y hogares provocó una intensa contaminación del aire, el famoso smog londinense. Una mezcla de humo y niebla se volvió característico de la ciudad y llegó a niveles alarmantes, afectando la visibilidad y la salud de sus habitantes. La exposición prolongada a este aire contaminado incrementó los problemas respiratorios, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. Las primeras medidas para reducir la contaminación comenzaron a aparecer, aunque los cambios más significativos en la política ambiental llegarían décadas más tarde. Falta de infraestructura y transporte. El crecimiento acelerado de la ciudad sobrepasó la capacidad de sus infraestructuras básicas. Las calles y avenidas no estaban preparadas para soportar el aumento en la circulación de personas y mercancías, lo cual hacía que el tránsito dentro de Londres fuera complicado y lento. Para mejorar el desplazamiento en la ciudad, se inauguró el primer tramo del metro de Londres en 1863, marcando un hito en el transporte urbano mundial. Este sistema subterráneo facilitó el acceso de los trabajadores a sus lugares de empleo, aliviando el congestionamiento de la superficie y sentando las bases para el desarrollo de un sistema de transporte metropolitano eficiente. Estas fueron unas de las situaciones generales de alarma que hizo que las autoridades tomaran cartas en el asunto para intentar reconducir la situación. En este contexto comenzarían a cuajar ideas y proyectos, entre los que destacaría la reflexión de un polifacético personaje, Ebenezer Howard, quien publicaría en 1898 un estudio en el que explicaba su solución para los problemas de las ciudades y la forma de abordar el crecimiento urbano, las denominadas ciudades jardín. Sir Ebenezer Howard fue un destacado planificador urbano británico, aunque él mismo se consideraba más un reformador social debido a su innovadora idea de las ciudades jardín. Howard proponía una tercera vía, social y política, que se alejaba tanto del capitalismo como del socialismo convencional. Esta tercera vía incluía un modelo de convivencia basado en el colectivismo, la organización local y el autogobierno, buscando un equilibrio entre las ventajas de la vida urbana y rural. Howard creía firmemente en la unión de campo y ciudad. Proponía un nuevo modo de hábitat,
que combinaba las ventajas del campo y la ciudad, creando núcleos limitados y autónomos. Estos núcleos estarían diseñados para ofrecer a sus habitantes lo mejor de ambos mundos, la oportunidad y la diversión de la ciudad, junto con la belleza, el aire fresco y las rentas bajas del campo. La inspiración de Howard provenía de la vida en contacto con la naturaleza, típica de los entornos rurales anglosajones. Reelaboró esta idea de manera original, adaptándola a un contexto urbano para crear comunidades autosuficientes y sostenibles. En 1898, Howard publicó su influyente libro titulado Mañana, un camino pacífico a la reforma real. Este libro fue reimpreso en 1902 bajo el título Mañana, las ciudades del jardín, y dio origen al movimiento de la ciudad jardín. El libro de Howard ofreció una visión de ciudades libres de barrios marginales, donde los habitantes pudieran disfrutar de los beneficios tanto de la ciudad como del campo. Howard ilustró su idea con el diagrama de los 3 imanes, que explicaba su teoría de manera clara y visual. El primer imán, la ciudad victoriana. Ofrecía muchas oportunidades, pero también presentaba numerosos problemas como la congestión, la contaminación y las malas condiciones de vida. El segundo imán, el campo. Este proporcionaba aire puro y naturaleza, pero ofrecía pocas oportunidades de desarrollo económico y social. Por último, el tercer imán, la ciudad-campo. Combinaba lo mejor de ambos mundos, como fábricas, áreas residenciales y equipamientos distribuidos adecuadamente para evitar perturbaciones. Esta ciudad ideal permitiría a sus habitantes disfrutar de un entorno saludable y equilibrado, con acceso a empleo, servicios y espacios verdes. Nace el concepto de ciudad-jardín. Howard, que no era un arquitecto, definió los principios que debían guiar su construcción y fijó el modelo a seguir para implantarlas territorialmente. Para la cultura urbanística, el gran legado de Howard fue la creación de un modelo completo, urbano y territorial, que se postulaba como alternativa al desarrollo de las ciudades y que sería trascendental a lo largo del siglo XX. La propuesta urbana acabaría convirtiéndose en un exitoso estilo de vida aspiracional y su planificación territorial influiría en la estrategia del crecimiento de muchas grandes urbes que optaron por implantar núcleos satélite en su entorno. Para promocionar su modelo, Ebenezer Howard constituyó en 1899 la Garden City Association. Desde esta organización impulsaría la construcción de los primeros ejemplos. Para dicha materialización inicial colaboró con 2 arquitectos de suma importancia en esa época, que habían sido resultado como vencedores en un concurso que convocó a tal efecto, y que resultarían fundamentales para la traslación del concepto a la realidad. Estos arquitectos llevan por nombre Raymond Unwin y Barry Parker. El modelo más o menos abstracto de Howard cobró vida en manos de Unwin y Parker, quienes fijarían los principios formales de la ciudad-jardín. Predominio de la vivienda unifamiliar con una amplia parcela para cada una, combinaciones de las mismas creando diversas agrupaciones o unidades vecinales. Dichas unidades vecinales que buscaban generar pequeñas placitas verdes, espacios semipúblicos muy en la línea de los closets de la tradición anglosajona. Trazados que mezclaban líneas rectas con otras curvas para adaptarse a los terrenos y también propiciar perspectivas limitadas, además de predominio de la vegetación en la configuración de los espacios públicos, entre otros factores. Y bueno, pues fue a partir de esquemas y diagramas como se fueron planificando estas ciudades jardines tan famosas,
y fue hasta 1904 cuando comenzó la construcción de Letchworth Garden City, la primera ciudad jardín, planificada por Unwin y Parker, estos famosos arquitectos que diseñaron y planificaron esta ciudad basándose en el concepto de Howard. Letchworth Garden City, la creación de un modelo formal en 1904. Letchworth fue la primera ciudad jardín construida a partir del modelo propuesto por Howard e impulsada por él mismo, donde supondría la creación de un modelo formal para la ciudad jardín, que sería la base para los siguientes desarrollos. El nacimiento de Letchworth presentó enormes dificultades financieras que impusieron modificaciones en la estrategia de inversión, aunque a pesar de eso, Letchworth sería finalmente una realidad. El plan de Unwin y Parker recogía en cierto modo la sugerencia de los diagramas de Howard, adaptando a estos a la realidad topográfica de la zona y a sus propias ideas urbanas, en la cual los arquitectos tuvieron un peso muy importante en la definición formal del modelo. En 1903 constituyó una empresa llamada First Garden City Limited, en la que integró a socios interesados en la operación inmobiliaria. Además, seleccionó y compró extensos terrenos de al menos 1.600 hectáreas, situados a poco más de 50 kilómetros al norte de Londres, en el cual estos se encuentran bien comunicados con la capital, tanto por carretera como por ferrocarril. Para el diseño de la ciudad contrataría a Raymond Unwin y a Barry Parker, quienes presentaron la planificación en 1904. El planteamiento de la ciudad es aproximadamente radioconcéntrico, parecido a los diagramas de Howard, con bulevares que convergen en el gran espacio central, todo ello con un predominio verde. Si bien el trazado recuerda la hipótesis inicial, no sucedió así con otras cuestiones. Por ejemplo, no se logró cumplir con parte del programa de equipamientos principales y se incrementó considerablemente la proporción residencial, en la que Unwin y Parker diseñaron viviendas y agrupaciones de las mismas, que marcarían una impronta para el futuro. Estas circunstancias pondrían en cuestión la pretendida fuerza de atracción de la nueva ciudad frente al campo y a la metrópoli. Desde el punto de vista del modelo original de Howard, lo cierto es que acabaría siendo un desarrollo exitoso comercialmente, aunque tardó muchos años en consolidarse. Su población fue creciendo lentamente y en la actualidad rondan los 30.000 habitantes, tal como lo había previsto Howard. La evolución del modelo de ciudad jardín. El éxito en el ámbito británico fue extraordinario, pero la ciudad jardín también tendría una formidable propagación internacional. La intensa actividad de la Garden City Association de Howard recibió un espaldarazo con la Town Planning Conference organizada en 1910 por el Royal Institute of British Architects, con la intensa colaboración de Raymond Unwin. Esa reunión animaría la fundación en Londres en 1913 de la International Garden Cities and Town Planning Association, que presidida por el ministro Howard, acabaría transformándose en una federación de las numerosas asociaciones y movimientos generados en torno a la ciudad jardín en otros países. Actualmente esta institución continúa su actividad bajo el nombre de International Federation Housing and Planning. La exitosa difusión de la idea de ciudad jardín conlleva muchas interpretaciones del modelo original. Sin embargo, irían perdiendo buena parte de los fundamentos fijados principalmente por Howard y también de las referencias establecidas por Unwin y Parker. Garden City se convirtió en una etiqueta de éxito comercial y fue
muchas las urbanizaciones que imitaron su apariencia formal, pero no el espíritu. La denominación de ciudad jardín adquirió prestigio e impulsó enormemente la venta de viviendas. A pesar de esto, y aunque tampoco puede hablarse de un movimiento unitario, las diferentes versiones de los núcleos suburbanos inspirados en la ciudad jardín, mayormente residenciales, sí mantendrían un denominador común expresado en una densidad media-baja, con una presencia de zonas verdes y un cierto pintoresco general. La gran acogida de las ideas de Howard haría proliferar los ejemplos en otros países. Principalmente fueron los Estados Unidos, con muestras tan tempranas como Forest Hills Gardens en Nueva York, según el diseño que Frederick Law Olmsted Jr. realizó en 1909, o la paradigmática Radmore en Nueva Jersey, proyectada por Clarence Stein y Henry Wright en 1923. A lo largo de la centuria se irían produciendo hibridaciones del modelo con otras tendencias emergentes. Es particularmente interesante la revisión de la ciudad jardín realizada por el movimiento moderno. En ella, los primeros racionalistas, especialmente los alemanes, incorporarían los avances estilísticos, tipológicos y tecnológicos del funcionalismo, así como la visión desde una óptica social. Para concluir, tras la Segunda Guerra Mundial, la influencia llegaría hasta las New Towns construidas en Gran Bretaña y en otros países europeos, aunque en estos últimos casos el alejamiento de las ideas originales sería cada vez mayor. Finalmente, con todo, a pesar de la utilización del modelo original y generalizando sus múltiples versiones, puede decirse que la ciudad jardín se convirtió en uno de los modelos urbanos esenciales en la ciudad del siglo XX.